Hola, hoy en nuestro espacio de lógica y argumentación del CB9 veremos el tema del lenguaje y pensamiento. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán: 1. ¿Qué es el lenguaje? 2. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje y cómo se dividen? 3. ¿En cuántas funciones se clasifican? 4. ¿Cómo surge el pensamiento? 5. Modos en los que se divide el pensamiento. 6. ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? A continuación, trataremos de explicar cada uno de estos puntos. Comencemos. El lenguaje es el objeto del estudio de la lingüística que consiste en la capacidad humana de asociar significados a determinados conceptos. La asociación de carácter convencional e intencional del elemento de la construcción del pensamiento humano, considerado uno de los principales medios de comunicación existentes. Según la naturaleza, especie y calidad de las palabras que utilizamos, nuestro lenguaje será literario, artístico, oculto, coloquial, técnico o científico, vulgar y etc. Lenguaje literario o artístico. Algunos lo llaman lenguaje poético por ser patrimonio de los poetas. Es utilizado y cultivado por los escritores de sus obras literarias, los mismos que aspiran a ser modelos superiores o ideales del lenguaje. Lenguaje coloquial es utilizado en las conversaciones corrientes, conocido también como lengua de uso o lengua familiar. Es utilizada por hablantes de una lengua estándar en sus relaciones cotidianas. Lenguaje técnico o científico es la modalidad del lenguaje que tiene como carácter lo específico utilizado por la comunidad hablante que ha recibido una preparación previa y que es propio de actividades científicas y profesionales. Huye de la ambigüedad, por lo tanto sus términos están asumidos tácticamente por la comunidad científica. La coherencia terminológica es impredecible y una vez que se ha usado un término con su significado. Existen tres tipos de lenguaje. El lenguaje oral: cuando hablamos debemos de preparar la pronunciación del sonido al mismo tiempo que pronunciamos el precedente. El lenguaje escrito influye grandemente en el desarrollo del lenguaje oral. Se desarrolla después del oral sobre la base de este último. Para dominar este mismo es necesario aprender a pasar de un tipo de lenguaje a otro. Para que sea posible es necesario un entrenamiento especial, pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora y escrita son distintos. Interno o lenguaje para sí mismo es la cubierta de los pensamientos cuando pensamos sin expresar una voz alta su contenido. El lenguaje interno es la articulación cubierta de los sonidos verbales. Esta a su vez envía al cerebro excitaciones originadas en los receptores científicos, que aunque son muy débiles, son suficientes para que se desarrolle el proceso normal. El lenguaje se clasifica en 6 funciones y estas son: 1. Función emotiva. El lenguaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente su yo íntimo, predominante él, sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de la comunicación. La formación lingüística en las que se realiza esta función corresponden a intersecciones y a las oraciones exclamativas. 2. Función connotativa. El receptor predomina sobre los factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la relación de un acto a una respuesta. Los factores lingüísticos en las que se realizan referentemente la función connotativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e interrogativas. 3. Función referencial. El acto de la comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utiliza la oración declarativa o enunciativa, pudiendo ser afirmativas o negativas. 4. Función metalingüística. Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 5. Función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este existen fórmulas del saludo, fórmulas de despedida y fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuarlas. 6. Función poética. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de la comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma que éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados está rima, la aliteración y etc. ¿Cómo surge el pensamiento? El pensar es el proceso psíquico, racional, subjetivo e interno de conocer, que comprende del juzgar y razonar los objetivos y hechos.
Es acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo. Modos en los que se divide el pensamiento. Se puede presentar de distintas maneras, como el pensamiento inductivo es el que se apoya en una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transforma en una generalidad. El pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. El pensamiento interrogativo es el que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. El pensamiento creativo es la fuente de toda realización artística. El pensamiento analítico es la que categoriza las ideas, mientras que el sistemático es el que las interrelaciona. El pensamiento crítico es el que es capaz de evaluar. ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? El pensamiento está antes que el lenguaje. Sostuvo René Descartes que la capacidad de pensar influye del idioma. Al acuñar su frase, pienso y luego existo. Conclusión. Este tema ha sido muy importante porque tanto el lenguaje como el pensamiento son factores muy relevantes dentro de nuestro día a día. El pensamiento es fundamental para vivir en una sociedad, pero algo mucho más importante es el lenguaje, la forma en la que entramos en directa comunicación con los demás. Por todo esto y las diferentes argumentaciones e información recabada en el trabajo es un tema de mucho interés.